El café y la paciencia. El silbido de la máquina de café se mezclaba con el murmullo constante de la cafetería. Cada mañana, la rutina era la misma: pedidos apresurados, clientes impacientes y el incesante repiqueteo de las cucharillas contra las tazas. Julia, la barista, se movía con precisión entre el vapor y el aroma del café recién hecho, su cuerpo en un ritmo automático que no dejaba espacio para el descanso. «Un café doble para llevar», gritó un cliente, impaciente. Enseguida, respondió Julia, con la voz tensa y los pensamientos atrapados en la velocidad de la jornada. Pero esa mañana, algo diferente ocurrió. Entre la multitud ansiosa apareció un anciano de túnica sencilla, su andar pausado y su presencia serena en contraste con el frenesí del lugar. Cuando llegó al mostrador, levantó la vista y le sonrió con una calma desconcertante. «Un café negro, por favor», pidió con voz suave. Julia asintió, preparó la bebida y la colocó sobre el mostrador. En lugar de tomarla y marcharse como los demás, el anciano sostuvo la taza con ambas manos, cerró los ojos un instante y luego bebió lentamente, como si cada sorbo contuviera un secreto que solo él conocía. La barista lo observó, extrañada. En un mundo donde el tiempo se medía en prisas, ese hombre parecía ajeno a la urgencia. Y por alguna razón, Julia no pudo apartar la vista de él. Al día siguiente, el anciano volvió a la cafetería a la misma hora. «Un café negro, por favor», dijo con la misma voz serena. Julia lo preparó rápidamente, esperando que esta vez se lo llevara. Pero él repitió el mismo ritual, tomó la taza con ambas manos, cerró los ojos por un instante y bebió con lentitud. Los clientes entraban y salían con prisa, algunos lanzaban miradas impacientes, otros golpeaban la pantalla de su teléfono mientras esperaban sus pedidos. Julia apenas tenía un segundo para respirar entre una orden y la siguiente, pero cada vez que sus ojos se posaban en el anciano, sentía una extraña inquietud. ¿Por qué no se apresuraba? ¿Cómo podía ignorar el caos a su alrededor? Al tercer día, Julia no pudo evitar preguntar. «Disculpe, ¿por qué toma su café tan despacio?» El anciano levantó la vista y sonrió. «Si el café está aquí, ¿por qué habría de estar en otro lugar?» Su respuesta la desconcertó. «Pero, hay tanta gente esperando, tanta prisa». El anciano asintió, como si comprendiera algo que ella aún no veía. «El café no sabe mejor cuando se bebe rápido. La vida tampoco». Julia se quedó en silencio, con las palabras del anciano resonando en su mente mientras atendía el siguiente pedido. Los días pasaron y el anciano siguió visitando la cafetería, siempre a la misma hora, siempre pidiendo lo mismo. Julia comenzó a anticipar su llegada, encontrando en su presencia un momento de respiro en medio del torbellino del día. Una mañana, cuando la fila de clientes disminuyó por un instante, Julia se atrevió a sentarse frente al anciano. «Aún no entiendo lo que me dijo el otro día», admitió ella. «¿Cómo puede ignorar todo el caos a su alrededor?» El anciano tomó un sorbo de su café y dejó la taza sobre la mesa antes de responder. «No lo ignoro. Lo observo». Julia frunció el ceño. «Pero si lo observa, ¿no lo desespera?» «Yo no puedo evitar sentirme ansiosa todo el tiempo». El anciano sonrió. «La prisa no está en el café. Está en ti». Julia bajó la mirada a su propia taza, aún medio llena. Se dio cuenta de que siempre tomaba su café de pie, en tragos rápidos entre pedidos, apenas notando su sabor. Nunca había considerado la posibilidad de beberlo de otra manera. Esa noche, al llegar a casa, preparó una taza para sí misma, por primera vez en mucho tiempo, se sentó en silencio a beberla. El café tenía un sabor diferente. A la mañana siguiente, Julia sintió algo distinto en el aire mientras preparaba el café del anciano. En lugar de servirlo con la rapidez habitual, se permitió hacerlo con atención. Observó el líquido oscuro llenar la taza, notó el aroma envolvente y el leve burbujeo en la superficie antes de entregárselo. El anciano tomó la taza entre sus manos y asintió levemente,
como si hubiera notado el cambio. «Hoy tu café es diferente», dijo. Julia arqueó una ceja. «Lo preparé igual que siempre». El anciano sonrió. «No. Hoy lo preparaste estando aquí». Esas palabras la acompañaron durante toda la jornada. Por primera vez, comenzó a notar detalles que antes se le escapaban: la espuma delicada en los capuchinos, el sonido del agua corriendo en la máquina de espresso, el murmullo de los clientes que conversaban en las mesas. En medio del frenesí, había algo más profundo, algo que nunca había percibido: la posibilidad de estar presente en cada acción, sin luchar contra el momento. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un cliente impaciente golpeó el mostrador con los nudillos. «¿Falta mucho para mi café?». Julia sintió el impulso de apresurarse, de dejarse llevar por la tensión, pero luego respiró hondo. «Está en camino», respondió con calma, terminando el pedido con la misma atención que había puesto en el café del anciano. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió ansiedad. Los días pasaron y Julia siguió aplicando aquella quietud en su trabajo. No es que la cafetería se hubiera vuelto menos caótica, ni que los clientes hubieran cambiado. Pero algo dentro de ella sí había cambiado. Una mañana, mientras preparaba el café del anciano, Julia se dio cuenta de que ya no solo lo hacía por él. Cada taza que servía, cada pedido que entregaba, lo hacía con la misma presencia. Descubrió que al poner atención en cada movimiento, el peso de la taza, el calor del vapor, el aroma del café recién hecho, su trabajo ya no se sentía como una carrera contra el tiempo. Ese día, cuando colocó la taza del anciano sobre la mesa, él la miró con una sonrisa. «Ahora lo entiendes». Julia tomó aire y dejó escapar una risa suave. «Creo que sí». El anciano bebió un sorbo y asintió. La paciencia no es esperar con calma. Es estar con lo que hay, sin querer que sea distinto. Julia reflexionó sobre sus palabras mientras atendía al siguiente cliente. Una mujer llegó con el teléfono pegado a la oreja, hablando con rapidez. «Un café con leche, por favor, pero rápido, voy con prisa». Antes, ese tono le habría generado ansiedad. Ahora, simplemente asintió, preparando el café con la misma tranquilidad de siempre. Cuando se lo entregó, notó que la mujer, casi sin darse cuenta, bajó el tono de su conversación y tomó la taza con un gesto más pausado. Fue entonces cuando Julia comprendió algo más profundo: la calma no solo la transformaba a ella, sino que podía extenderse a los demás. El invierno llegó a la ciudad. Afuera, la gente se envolvía en abrigos gruesos y apresuraba el paso bajo el cielo gris. Dentro de la cafetería, el ambiente seguía siendo bullicioso, pero Julia ya no sentía el mismo peso en el pecho cada mañana. El anciano seguía viniendo, pidiendo su café negro y bebiéndolo con la misma calma. Pero un día, después de terminar su taza, en lugar de despedirse, se quedó observando a Julia por un momento. «Pronto dejaré de venir», dijo con suavidad. Julia sintió un pequeño vacío en el estómago. «¿Se va de la ciudad?». El anciano sonrió. «Los lugares cambian, como todo en la vida. Pero la paciencia que has encontrado, esa no depende de mi presencia». Julia miró sus propias manos, ahora acostumbradas a moverse con atención en cada gesto. Pensó en los clientes que antes le parecían insoportables, en el estrés que había gobernado su vida, y en cómo ahora el trabajo ya no la ahogaba como antes. Respiró hondo y sonrió. «Creo que tiene razón». El anciano terminó su café, dejó la taza sobre la mesa con cuidado y, antes de marcharse, le dijo: «Recuerda, el café siempre sabe mejor cuando estás presente». Y con la misma calma con la que siempre llegaba, salió por la puerta. Los días pasaron y, tal como el anciano había dicho, dejó de venir. Al principio, Julia sintió su ausencia como un hueco en la rutina, como si algo faltara en la cafetería. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que la calma que había aprendido seguía con ella. Su forma de trabajar había cambiado por completo.
Aun en los momentos más agitados, mantenía la misma presencia, la misma atención en cada taza, en cada pedido. Y algo curioso comenzó a suceder: los clientes, sin notarlo del todo, parecían contagiarse de su tranquilidad. Una mañana, mientras servía un espresso, un hombre que solía ser impaciente tomó su taza, y en lugar de salir corriendo, se quedó un momento observándola. ¿Siempre haces el café con tanta calma?, preguntó. Julia sonrió. No siempre. Pero ahora entiendo que el café no es solo café. El hombre la miró con curiosidad, como si esperara una explicación, pero Julia solo le entregó la taza y dijo: pruébelo. Notará la diferencia. Él frunció el ceño, pero dio un sorbo. Su expresión cambió por un instante, como si hubiera sentido algo distinto en el sabor, en la forma en que el calor del café le llegaba al cuerpo. No dijo nada más, pero cuando se marchó, lo hizo con menos prisa. Julia sonrió para sí misma. El anciano tenía razón. La paciencia, la presencia, todo estaba en la forma en que elegía vivir cada instante. El tiempo siguió su curso. La ciudad no se detuvo, la cafetería nunca dejó de estar llena, y los clientes continuaron viniendo con sus prisas y preocupaciones. Pero Julia ya no era la misma. Una tarde, mientras limpiaba el mostrador, una joven barista recién contratada se le acercó con expresión agotada. ¿Cómo lo haces?, preguntó. Todo el mundo está apurado, la fila no se acaba, y tú sigues tranquila. Julia sonrió. Miró la máquina de espresso, el vapor elevándose en el aire, el sonido de las tazas al colocarse sobre los platos. Al principio, yo también me sentía así, respondió. Pero aprendí algo importante: no puedes controlar la prisa de los demás, pero sí la manera en que tú eliges moverte en medio de ella. La joven frunció el ceño, sin entender del todo, pero Julia simplemente sirvió 2 tazas de café y le tendió una. Tómate un momento, dijo. Bébelo con calma. La nueva barista la miró con duda, pero luego sostuvo la taza con ambas manos y dio un sorbo. Julia la observó en silencio. El café tenía un sabor diferente. Y con una leve sonrisa, supo que la lección que una vez recibió, ahora continuaría su camino.